Queridos alumnos, ahora vamos a continuar las clases de inflamación, estudiando lo que es la inflamación crónica. La inflamación crónica se va a caracterizar primero porque las células ya no son los neutrófilos, como hemos estudiado la inflamación aguda, ahora corresponden a los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. La segunda característica de la inflamación crónica es que produce una destrucción más importante de los tejidos. Y la tercera es que debido a esta destrucción de los tejidos hay una constante reparación de los mismos, los cuales se van a caracterizar por el depósito de fibras de colágeno en una forma de fibrosis y la proliferación de nuevos vasos sanguíneos, lo que se conoce como angiogénesis. Es característico estos dos puntos en inflamación crónica. A diferencia de la inflamación aguda, la inflamación crónica tiene una duración más prolongada, que dura desde días hasta años, e inclusive puede durar toda la vida de la persona, como ocurre en enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Las causas de inflamación crónica se restringen a infecciones persistentes, infecciones en las cuales la inflamación aguda no puede erradicar al microorganismo. Esos son, por ejemplo, ciertos tipos de bacterias, las micosis, por ejemplo, los hongos también producen inflamaciones crónicas. Exposiciones prolongadas a agentes tóxicos. Estos agentes pueden ser exógenos del medio ambiente, como las partículas de sílice que hemos visto en el caso de silicosis, una forma de neumoconiosis, o endógenas, donde el agente injuriante son los lípidos sanguíneos, los cuales se oxidan y se depositan debajo de la íntima, y es el origen de la aterosclerosis. Finalmente, enfermedades con un contexto inmunológico, como enfermedades autoinmunes, también tienen un componente inflamatorio crónico importante, y ejemplos de ellos es la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Las células responsables de la inflamación crónica son los macrófagos y los linfocitos. Entonces vamos a estudiar estas células, que son las más importantes. Aquí tenemos una fotografía donde podemos ver un corte histológico de riñón, pueden reconocer los glomérulos aquí, y en el intersticio hay un marcado infiltrado inflamatorio que destruye los túbulos renales, ¿de acuerdo? Y estos son, cuando le ponemos más aumento, nos damos cuenta que son linfocitos y macrófagos. Entonces, esto es una inflamación crónica del parénquima renal, y eso se conoce como una pielonefritis crónica. Al poner mayor aumento, vamos a darnos cuenta que las células que forman este infiltrado son estas células muy pequeñas que solamente tienen núcleo con muy poco citoplasma y corresponden a linfocitos. Las células más grandes, con un amplio citoplasma, vienen a ser macrófagos, ¿no? Y estas células con un núcleo excéntrico, ¿no?, y un citoplasma basófilo, vienen a ser células plasmáticas, ¿no? Son las tres células importantes en la inflamación crónica. Vamos a hablar de cada una de ellas. Los macrófagos, acuérdense que pueden venir de dos fuentes, pueden derivar de los monocitos, o pueden ser macrófagos que residen en los propios tejidos, como por ejemplo la célula de Kupffer, que son células del hígado, la microglia, que son células del sistema nervioso central, o los macrófagos alveolares que viven en el pulmón. Los monocitos, acuérdense, salen del vaso sanguíneo y una vez fuera se transforman en macrófagos. Todas estas células forman parte de un sistema fagocítico mononuclear. Y estos macrófagos son activados, o sea, se vuelven muy agresivos con capacidad de fagocitosis y de destrucción y con producción de ciertas citoquinas por varios motivos, ¿no? Por las propias endotoxinas bacterianas, por ciertas citoquinas como el interferón gamma, es un importante activador de macrófagos, como otros mediadores de la inflamación aguda, inclusive pueden ser activados por proteínas de la matriz extracelular, como la fibronectina. Una vez que son activados, estos macrófagos liberan proteasas, ¿no?, que van a destruir los tejidos, activado el plasminógeno que altera la cascada de coagulación, radicales libres derivados del ácido araquidónico, otra serie de citoquinas, factores de crecimiento, etc., ¿no? Entonces su respuesta de los macrófagos una vez activados en la inflamación crónica es muy, muy variada. Aquí lo tenemos, ¿no? Acá está el ejemplo de un monocito circulante en vaso sanguíneo. Vean cómo abandona el vaso sanguíneo. Los pasos en los cuales el monocito abandona el vaso sanguíneo son muy similares a lo que hace el neutrófilo, ¿no?, en la inflamación aguda. Una vez que el monocito está fuera del vaso se transforma en un macrófago tisular, pero antes de que funcione adecuadamente se tiene que activar, ¿no? La activación puede venir de dos fuentes, ¿no? Por ejemplo, activación de microbios o de células muertas, o puede ser inducida por linfocitos T.
principalmente bajo la acción de interferón gamma por parte de este linfocito. Una vez que este macrófago está activado, va a producir dos tipos de reacciones. Va a producir un daño tisular e inflamación, ya que va a liberar, por ejemplo, radicales libres, proteasas, una serie de citoquinas y quimoquinas, factores de la coagulación y derivados del ácido araquidónico. Por otro lado, algunos macrófagos van a producir no tanto una acción inflamatoria, sino más una acción fibrogénica, ya que son capaces de producir factores de crecimiento que van a traer fibroblastos, citoquinas fibrogénicas y factores angiogénicos como el factor de crecimiento de los fibroblastos. De hecho, los dos tipos de macrófagos se conocen como M1 y M2, ¿de acuerdo? Inclusive las vías de activación son distintas y tenemos dos tipos finales, ¿no? Uno que básicamente se encargan de una acción inflamatoria y otros que se encargan básicamente de una acción fibrogénica. Por su parte, los linfocitos T y B llegan al sitio de la inflamación a través de moléculas de adhesión y también por quimosinas específicas para ellos. Recuerden que hay una gran interdependencia entre los linfocitos T y los macrófagos, ¿no? El linfocito T activa el macrófago y el macrófago activado activa posteriormente más linfocitos T. Recuerden que un linfocito B activado se transforma en una célula plasmática. La célula plasmática es la célula que puede llegar a secretar inmunoglobulinas. Acuérdense que algunas células plasmáticas pueden acumular tantas inmunoglobulinas en su citoplasma que se transforman en cuerpos de Russell, ¿no? Que es muy característico en la inflamación crónica también. Y a veces en algunas inflamaciones crónicas hay tanta cantidad de linfocitos que a veces simula o hace parecer un tejido linfóide. Aquí tenemos, ven ustedes, la interdependencia entre el linfocito T, acá está un linfocito T activado, secreta una serie de citoquinas, entre ellas interferón gamma, que activa un macrófago y lo vuelve un macrófago activado. Ese macrófago activado secreta otra serie de interleuquinas y a partir de interleuquina 12, por ejemplo, o interleuquina 6 o 23, es capaz de activar a un linfocito T, ¿no? Cerrando el círculo de interdependencia entre estas dos células. Aquí tenemos un corte histológico del pulmón, donde podemos ver que hay un gran daño, aunque unos cuantos alvéolos. Vean que el epitelio que tapiza los alvéolos es un epitelio cúbico, porque básicamente son linfocitos tipo 2, ya que los tipo 1 deben haber sido dañados. En un afán de repararse están apareciendo linfocitos tipo 2. Hay muchas células inflamatorias entre este parénquima, e inclusive vean cómo los linfocitos se aglomeran, formando una estructura redondeada que viene a ser un acúmulo linfoide y hasta da la impresión que tuviera un centro germinal en el centro, ¿no? Ya les dije, algunas inflamaciones crónicas tienen tanto infiltrado de linfocitario que simula un tejido linfoide como un ganglio linfático. Otro caso donde podemos ver abundantes células plasmáticas infiltrando un tejido y algunas de ellas hasta el núcleo ya no se ve porque todo el citoplasma está lleno de inmunoglobulinas y esos son los famosos cuerpos de Russell. Otras dos células que se pueden ver en ciertas condiciones de inflamación crónica son los eosinófilos y el mastocito, ¿no? Los eosinófilos van a participar en infecciones parasitarias o en reacciones de hipersensibilidad tipo 1, es decir, en cuadros de alergia. Son muy comunes en pacientes alérgicos. La acción que hacen contra los parásitos es básicamente porque el eosinófilo es capaz de secretar una serie de proteínas, ¿no? Alguna, como la proteína básica mayor, es muy tóxica para los parásitos. El gran inconveniente es que también puede provocar necrosis de las células epiteliales donde este parásito está alojado. Y es parte de la destrucción que existe en estos tejidos. Por su parte, el mastocito es una célula que normalmente reside en el tejido conjuntivo, tiene receptores para inmunoglobulina, y cuando este mastocito se activa, secreta una serie de componentes como la histamina y productos del ácido araquidónico, o también citoquinas como el factor de necrosis tumoral. Aquí tenemos dos fotografías. En el primero, una gran cantidad de eosinófilos. Cuando vemos tantos eosinófilos aquí presentes en un tejido, es muy probable que un parásito esté muy cerca de eso, ¿no? Y esté provocando esta reacción. Aquí tenemos un mastocito que todavía no está activado. Vean ustedes la cantidad de gránulos que hay en su citoplasma. Estos gránulos contienen muchas aminas, por ejemplo, ya formadas. Apenas se estimulen estos gránulos, son secretados al exterior, liberando su contenido. Un tipo especial de inflamación granulomatosa, de inflamación crónica, la constituye la inflamación granulomatosa. En esta se caracteriza porque el macrófago activado adquiere una morfología muy peculiar. Se vuelve una célula muy grande
que en un principio se pensaba que era una célula epitelial. Después se dieron cuenta que realmente era un macrófago y se acuñó un término que es el macrófago epitelioide, ¿no? Entonces, una inflamación granulomatosa es una lesión muy característica donde hay abundantes macrófagos epitelioides, ¿no? Formando una estructura más o menos redondeada y que por fuera quedan los linfocitos, muchas veces bajo la forma de una corona, que son los que van a activar a estos macrófagos. La ventaja de una inflamación granulomatosa desde un punto de vista diagnóstico es que muy pocas entidades son las que dan inflamación granulomatosa. Y el ejemplo clásico de inflamación granulomatosa es la tuberculosis, ¿no? Ya hemos estudiado tuberculosis cuando hemos visto necrosis, ¿no? Y se caracteriza porque hay muchos macrófagos epitelioides y en el centro aparece un tipo especial de necrosis que es la necrosis gaseosa. Los macrófagos epitelioides, que son característicos de la inflamación granulomatosa, se van a ver como unas células grandes, con un amplio citoplasma pálido, con bordes mal delimitados y por fuera quedan las coronas de linfocitos. Muchas veces estos macrófagos se fusionan unos con otros, formando una gran célula gigante multinuclear, que es muy típica de algunas inflamaciones granulomatosas, por ejemplo la tuberculosis, que es muy común encontrar estas células gigantes multinucleares. Esa célula tiene un nombre y es la célula de Langerhans, ¿sí? Aquí tenemos una lesión granulomatosa en el centro, que tiene en este caso una necrosis gaseosa aquí, o sea, se trata de un granuloma tuberculoso, abundantes macrófagos epitelioides alrededor de la necrosis, y por fuera se dibuja una corona de linfocitos, ¿no? Que son los que activan a los macrófagos. Acá están las causas más comunes de granulomas. Vean ustedes, tenemos entre las infecciosas tuberculosis, lepra, las micosis, ¿no? Los hongos profundos dan lesiones granulomatosas. Una ventaja es que como los hongos son relativamente grandes, son fáciles de encontrar al microscopio. La sífilis, una forma de sífilis, da lesiones granulomatosas, las formas terciarias, en la cual se forma un tipo de granuloma que se conoce como la goma sifilítica, y algunas enfermedades por bacterias como la Bartonella. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, como la enfermedad de arañazo del gato. Cuerpos extraños como astillas, restos de sutura, partículas extrañas pueden generar granulomas. El organismo va a tratar de rodear a este cuerpo extraño y lo va a tratar de expulsar. Y algunas enfermedades inflamatorias como enfermedad de Crohn o sarcoidosis se caracterizan también por la presencia de estos granulomas. Acá tenemos una enfermedad en la cual es producida por una bacteria y es transmitida por el gato. Esta enfermedad se da porque estos gatos pequeños de pocos meses, en las garras, pequeñas garritas que tienen, ahí aparece la Bartonella y generalmente los gatitos suelen jugar bastante, arañan a la persona, la bacteria ingresa a través de la piel y rápidamente se va a los ganglios linfáticos regionales. Estando en los ganglios, hace una lesión granulomatosa que tiene dos peculiaridades. Primero, que tiene estas formas alargadas, muy alargadas, más que ser redondeadas, son alargadas. Y en el centro, como ven acá, que parece que fuera una necrosis gaseosa, cuando uno pone mayor aumento lo que encuentra son abundantes neutrófilos. Y bueno, con coloraciones especiales uno puede identificar en el centro de estas granulomas a la Bartonella, ¿no? Es un ejemplo de una enfermedad de arañazo de gato que tiene relativa frecuencia entre nuestro medio, ¿no? Hay que acordarse que los gatos pequeños de unos cuantos meses son los responsables, porque ahí está la bacteria. Los gatos adultos ya no tienen a la bacteria. Muy bien, para terminar vamos a ver algunos patrones morfológicos que aparecen en inflamación aguda y en inflamación crónica. Vamos a ver 4 tipos de patrones morfológicos. Vamos a hablar de la inflamación serosa, la fibrinosa, la purulenta supurativa y la ulceración, que a la larga viene a ser una mezcla de inflamación aguda y crónica. Vamos a empezar con la inflamación serosa. La inflamación serosa se caracteriza porque hay una salida de un fluido con mucha agua, electrolitos, pero que tiene pocas proteínas y pocas células, ¿no? Esta inflamación serosa, cuando ocurre en células mesoteliales, produce una efusión, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen una efusión pleural o efusión pericárdica, se da por este tipo de inflamación serosa. Ejemplos de esto, muy característicos, son las quemaduras y las infecciones virales. Ustedes saben, si tuven una quemadura de primer grado o segundo grado, se forman ampollas.
Si ustedes ven esa ampolla, el líquido es un líquido inflamatorio, pero que tiene pocas proteínas y pocas células. Es un típico ejemplo de inflamación serosa. Las infecciones virales, como por ejemplo, que forman ampollas o vesículas, como la varicela o el herpes, por ejemplo, producen una inflamación serosa también. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un niño, por ejemplo, que sufrió una quemadura aquí en la pierna, se forma una ampolla. Ese líquido, básicamente es agua, electrolitos, pocas proteínas y pocas células. Aquí tenemos un corte histológico de una inflamación serosa. Vean ustedes la separación que hay entre la dermis y la epidermis. Puede ser por problemas de quemaduras o por problemas virales, ¿no? Pero hay pocas células inflamatorias aquí, ¿no? Uno pone más aumento y ve que uno que otro neutrófilo por acá, ¿no? Eso se garantiza la inflamación serosa. La segundo patrón es la inflamación fibrinosa. Se caracteriza porque esta inflamación tiene además abundante fibrina. Recuerden ustedes que la fibrina es el producto final de la cascada de coagulación, que se puede activar en la inflamación aguda. Entonces, si tenemos un tejido que tiene un infiltrado inflamatorio agudo y que por alguna razón la cascada de coagulación se activó de manera marcada en ese tejido, va a tener mucha fibrina depositada. Y a ese tipo de inflamación se le llama una inflamación fibrinosa. Es muy típica esa inflamación fibrinosa en cavidades corporales, por ejemplo la meningitis, que estudiamos en el caso anterior, o la pericarditis o la peritonitis, muchas veces tienen fibrina en su componente inflamatorio. Esa fibrina, después que el proceso inflamatorio se resuelve, esa fibrina también debería desaparecer. Si tenemos la suerte de que la fibrina se degrade completamente, ¿no? A eso se le llama resolución de la inflamación fibrinosa y sería lo ideal. El gran problema ocurre cuando esa fibrina no puede degradarse completamente y lo que queda se va a organizar, es decir, va a formar, van a venir los fibroblastos y van a depositar colágeno y va a dar una lesión que es característica, que son las adherencias. Estas adherencias pueden dar problemas, sobre todo en cavidad peritoneal, porque estas adherencias, que es un tejido fibroso, puede ir rodeando las vísceras, sobre todo las vísceras intestinales, el intestino delgado, y las puede ir ajustando por fuera, rodeándolas por fuera, y poco a poco puede ir cerrando su luz, pudiendo llegar hasta formar cuadros obstructivos. Entonces, una persona que ha tenido una peritonitis, por ejemplo, y esta peritonitis ha tenido mucha fibrina, y el paciente es curado de la peritonitis, no es raro que años posterior a esta peritonitis el paciente vuelva a entrar a la emergencia por un cuadro de obstrucción intestinal. Y cuando se hace el estudio de la obstrucción intestinal nos damos cuenta que la causa son estas adherencias presentes en el peritoneo, ¿no? Entonces es una complicación relativamente frecuente en pacientes que han tenido peritonitis. Lo mismo se puede repetir en pacientes que han tenido pericarditis o pleuritis o meningitis, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de una inflamación fibrinosa, ¿no? Acá tenemos un cadáver, una autopsia donde hemos abierto el saco pericárdico y vemos el corazón y se dan cuenta que hay como unas masas rojas pegadas aquí como si fuera chicle masticado, pegado aquí al pericardio. Esa es la fibrina. Entonces vean que hay una inflamación muy severa con cambios de color, sobre todo rojo eritematoso con la inflamación aguda, pero tiene mucha fibrina depositada. Es un ejemplo de una inflamación fibrinosa. Esta fibrina es la que en teoría debería resolverse, retirarse por completo cuando la inflamación termine. Pero cuando no lo hace, se forman adherencias. Y aquí tenemos otra autopsia, otro paciente. Igual, hemos abierto el saco pericárdico y al separarlo se dan cuenta cómo se forman estas bandas que conectan el epicardio con el pericardio fibroso, ¿de acuerdo? Estas bandas ya no hay fibrina, acá hay tejido colágeno, fibras de colágeno presentes aquí, y estas son las famosas adherencias. Si nosotros vemos estas adherencias, significa que el paciente mucho tiempo atrás ha debido tener una inflamación de este tipo fibrinosa. Recuerden que estas adherencias, si están en peritoneo, pueden atrapar y rodear al a las asas intestinales, al intestino delgado, llegando a producir obstrucción. Aquí tenemos un corte histológico donde podemos ver
¿no? Una pericarditis fibrinosa, acá está el epicardio, acá está el exudado, ¿no? Con muchos neutrófilos, con los vasos sanguíneos dilatados, con el edema, y en la parte superior, estas líneas onduladas de color rosado intenso, ¿de acuerdo? Corresponden a la fibrina, ¿no? Vean ustedes que es tan abundante que forma ya casi una capa separada por encima del exudado, y esa es la inflamación fibrinosa. La inflamación purulenta o supurativa se caracteriza porque hay abundantes polimorfos nucleares y detritos celulares que juntos forman un material que conocemos como pus. La pus es producida por bacterias de tipo biogénicas, ¿no? Son aquellas bacterias capaces de generar pus. Ejemplos es el estafilococo, por ejemplo, ¿no? El estafilococo aureus es una bacteria que se caracteriza por producir abundante pus. No es la única, hay muchas otras, pero es la más conocida. Recuerden ustedes que si tenemos una inflamación purulenta que está localizada, confinada a un órgano y como que se forma una pared alrededor de esta inflamación purulenta, lo que tenemos es un absceso, ¿cierto? El absceso muchas veces es una forma de contener la inflamación, pero como se genera todavía citoquinas inflamatorias, el paciente tiene fiebre muy alta, tiene dolor, y muchas veces los antibióticos no llegan a este absceso por la pared tan gruesa que tiene, y muchas veces hay que drenarlos quirúrgicamente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una lesión en la piel, como una pequeña vesícula, pero ahora esta vesícula está llena de ese material blanquecino amarillento que es pus. Y el término correcto para esta lesión ahora ya no es vesícula, se llama una pústula. Es un ejemplo de inflamación purulenta. Es muy común en personas que tienen unas lesiones vesiculares, por ejemplo por herpes, que tienen empezado como una inflamación serosa. Si esta lesión se manipula y dejamos que la bacteria pueda ingresar a ella, lo que empezó como una inflamación serosa termina como una inflamación purulenta formando pústulas. Aquí tenemos otro ejemplo de lesiones pustulosas. Vean ustedes aquí, ¿no? Una lesión, ¿no?, ampollar llena de material purulento, ¿de acuerdo? Esto es un impétigo. Muchas veces estas lesiones se revientan, la bacteria sale y son lesiones muy infectantes. Entonces, si esto está en un niño, rápidamente se lo pasan a otro niño, y si está en el colegio, por ejemplo, todo el salón termina contagiado de esta infección estafilocócica. Es una forma, y clínicamente esta lesión se le conoce como impétigo, ¿no? Son lesiones pustulosas, vean ustedes. Aquí tenemos un corte de pulmón que tiene unas áreas más pálidas acá, si se dan cuenta, rodeando los bronquios. Esto es una bronconeumonía, ¿no? Que es un ejemplo de una inflamación aguda, pero lo llamativo de esto es que vean acá hay una cavidad aquí, estoy mostrando. Seguro cuando se cortó este pulmón, de esta cavidad drenó el material purulento, y de ahora que ha sido retirado deja el espacio que ocupaba. Esto es un absceso pulmonar, ¿de acuerdo? Que ya ha sido drenado una vez que hemos cortado el pulmón. Muy bien, finalmente la ulceración. La úlcera viene a ser una solución de continuidad de las mucosas. Cuando hay un tejido o un epitelio con mucosas, la pérdida de esta mucosa es lo que se conoce como una úlcera. Se produce necrosis de la mucosa y obviamente hay una inflamación aguda agregada. Las úlceras son muy comunes en la piel, ¿no?, en la boca. Las aftas, por ejemplo, orales, es un buen ejemplo de úlcera. Las úlceras del tubo digestivo son muy comunes, y también las del tracto genitourinario. En estas úlceras muchas veces hay un proceso inflamatorio agudo, ¿no?, que es lo que causa la úlcera, y como la úlcera toma tiempo, muchas veces hay un infiltrado inflamatorio crónico tratando de reparar esa úlcera, ¿no?, y cerrar esa úlcera, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de úlceras en piel, en miembros inferiores, en pacientes que de fondo tiene varices. Entonces, como hay una alteración en la irrigación, se forman estas úlceras que son muy grandes y que son muy difíciles de tratar y de cerrar. Muchas veces hay que estar curando la herida, y el cierre de esta lesión puede tomar tranquilamente varias semanas o inclusive varios meses. Aquí tenemos dos úlceras bastante antiguas, y uno se da cuenta que, miren, está ocurriendo en una piel que está severamente dañada, una piel muy pálida, casi color blanco, que ha perdido por completo los anexos cutáneos,
¿no? Debe ser una piel atrófica, debe haber alguna alteración vascular de fondo, y sobre ese contexto aparecen estas dos úlceras muy grandes, ¿no? Esto es difícil que vaya cerrando, ¿no? Ya que la irrigación está alterada, ¿no? Y es una cosa importante para la cicatrización el tener una adecuada vascularización del tejido. Aquí tenemos un ejemplo de una úlcera péptica en el duodeno, ¿de acuerdo? Y básicamente la gran mayoría de estas úlceras son por acción del ácido clorhídrico del estómago, ¿no? Aquí tenemos en la mucosa duodenal y al otro extremo también, y aquí debió estar la mucosa, pero ahora tenemos un hueco acá, una lesión, una pérdida de la mucosa, y esto se conoce como una úlcera. En este fondo de la úlcera vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio agudo, ¿no? Y por debajo un inflamatorio crónico con fibrosis. El gran problema de estas úlceras es que si siguen creciendo, pueden comprometer un vaso que esté en la submucosa, un vaso sanguíneo, y si lo llegan a lesionar, y el vaso sanguíneo es importante, tiene un gran tamaño, va a empezar a sangrar, y el paciente puede venir a la emergencia con una hemorragia digestiva, y dependiendo de la cantidad de sangre que pierda, puede venir inclusive ya con signos de hipovolemia e inclusive shock hipovolémico. Otro ejemplo, pero de una úlcera, pero ahora en el estómago, vemos el epitelio gástrico. Vean que aquí solamente hay una pequeña parte donde falta la mucosa. La submucosa no está afectada, pero se dan cuenta que hay un tejido fibroso con nuevos vasos aquí. Es decir, debió haber habido una úlcera acá, pero ya está en un proceso de cicatrización. Y queda solamente por reponer esta pequeña área de donde falta el epitelio.